John Jorge, tú nos vas a hablar de los proyectos TIC y cuéntanos qué fue lo que encontraste, qué tipología analizaste y qué fue lo que encontraste como causas de fracaso en estos proyectos. Perfecto, muchas Bienvenido. gracias Alejandra y un saludo para todos los seguidores. Los proyectos que yo analicé fueron basados en algo que es muy común hoy para todos y es todo el mundo habla de transformación digital. En medio de esa transformación digital, digamos que hay un componente bastante relevante que es el presente, ya no me atrevo a decir que es el futuro, y es los temas de inclusión de inteligencia artificial. Entonces, en particular, lo que tomé fue dos proyectos considerados fallidos que tuvieran el componente de inteligencia artificial en el sector de BPO o de call center o contact center, como hoy lo conocemos en términos generales. Para ello tomé los casos de dos empresas. Una de ellas tiene presencia en 89 países y más de 300.000 asesores de contact center o de call center en distintas geografías. Y la otra es otra empresa multinacional que tiene presencia en 9 países y tiene más de 60.000 asesores de contact center. Es interesante contrastar estos resultados con una encuesta particular que le hice a más de 33 empresas del sector de BPO en Colombia. Y en función de esa transformación digital y la inclusión de inteligencia artificial, qué estaban viendo y cómo estaban adoptando la tecnología en sus proyectos en particular. Tomando esto, yéndonos un poquito más, bueno, ¿qué específicamente de inteligencia artificial? Porque algunos todavía ven eso como muy lejos, una cosa por allá que no se sabe ni cómo coger. Es muy sencillo. Hoy casi todas las compañías tienen un sistema de contestación automática. Hoy lo llaman IVR, que son esas, digamos, máquinas o servicios que nos permiten autoatender a los clientes. Y una de las empresas, un proyecto de ellos incluía la autoatención con lenguaje natural verbal, es decir, hablado, la interpretación del lenguaje de los usuarios finales en este canal de comunicación. Y la otra incluía la inclusión de la inteligencia artificial en un lenguaje escrito, o sea, los chats. Hoy que nos gusta chatear a todos y que todo el mundo chatea principalmente, pues es otro de los canales. Entonces, en eso se basó el análisis en estos dos proyectos y ahí se llegan a unas conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, a pesar de que el sector de BPO es bastante reconocido por la inclusión tecnológica y va muy avanzado en Colombia, pues todavía estamos un poco atrás con respecto a lo que se ve en la industria mundial. Digamos que ahí tenemos una brecha importante para alcanzar. Lo otro es, se recomienda mucho ahorita la inclusión de tecnologías de nube. Esto era muy costoso en el pasado, eran temas complejos de implementar y hoy son cada vez más fáciles. Una recomendación allí que se encuentra es, hay que usar las tecnologías de nube. Eso facilita enormemente la ejecución de este tipo de proyectos. Otro de los temas, por ejemplo, es que la alta dirección de las empresas debe asignar más presupuesto sin temor a comenzar proyectos que involucren la inteligencia artificial como uno de los mecanismos de transformación digital. Otro de los temas que en general allí encuentra uno es, hay que incluir los usuarios finales. Si uno no incluye los usuarios finales de la tecnología, finalmente es parte de la identificación de los interesados de un proyecto y el éxito o fracaso va a depender mucho de la adopción final que tengan estos interesados. Eso es bastante pues, relevante. Entonces, eso sumado a las indefiniciones de alcance, porque hoy todavía le dicen mucho a las personas, no, monte algo de inteligencia artificial que tenemos que transformarnos, pero con un alcance completamente abierto. Entonces, toca cerrarlo, especificarlo, y concuerdo bastante con Osvaldo, y hay que saber de temas específicos. Ya no es solo la metodología de gerencia de proyectos, sino que tenemos que tener o incrementar ese coeficiente de adopción tecnológica. O sea, hoy la tecnología definitivamente está en todas las empresas, en todos los procesos. Tenemos que crecer ese coeficiente de adopción tecnológica y digamos que es una de las cosas importantes o relevantes encontradas acá.
Bueno, hay otra pregunta de la doctora Mayra Vieira y ella pregunta a los autores qué patrones o conductas que conducen al fallo de los proyectos pueden identificarse en las universidades. Yo quiero retomar para esta respuesta algo que dijo Juan Santiago y que en el capítulo del libro hablo un poco más en detalle sobre ello, y es con un autor que se llama Chen Har, con otros 3 coautores, y es la importancia relativa de las dimensiones de éxito en función del tiempo. O sea, dicen que el éxito es tiempo dependiente. Entonces me parece muy interesante abordarlo desde esta óptica. ¿Por qué? Porque muchos hablan del éxito en función de la eficiencia del mismo proyecto. El proyecto se pagó, ¿cierto? Pero en el tiempo, ¿qué impacto tuvo eso en el tiempo, en el cliente final para el que fue pensado ese proyecto, esos beneficios? Y ahí ya hablamos de un mediano plazo. Y si esto nos lleva a un éxito empresarial, pues digamos que tenemos un éxito en función de un largo plazo. Pero si ese proyecto nos llevó a preparar el futuro de esa empresa, entonces tenemos ya una dimensión de éxito mucho mayor. Entonces habla de las dimensiones del éxito en función del tiempo. Me parece interesante abordarlo de esta manera y llevarlo a la universidad. De pronto un poco en la pregunta, concuerdo con Osvaldo, creo que hay un tema muy relevante y que Alejandra nos invitó a pensar acá, y es, hay que hablar del fracaso. O sea, sintámonos orgullosos de poder analizar ese fracaso, porque es que hay muchos proyectos que no se llevan a cabo, ni siquiera se formulan pensando en el fracaso. Tenemos que perder ese miedo al fracaso. Nosotros no podemos ejecutar proyectos exitosos con ese temor ahí latente. Y concuerdo al final con Juan Santiago, la gestión de riesgos es importante, pero creo que tenemos que culturalmente perder el miedo a fracasar. ¿Y por qué lo hablo? Porque en las dimensiones tecnológicas, lo que es transformación digital, inteligencia artificial, la gente ni empieza los proyectos porque no sabe ni cómo abordarlos, y entonces de pronto fracaso. Y creo que eso es lo que nos tiene que motivar. Al contrario, vamos a ser de los primeros en lograr un aprendizaje. Y no tengo que necesariamente diseñar proyectos exitosos. Posiblemente necesito diseñar proyectos que me lleven a un aprendizaje, y eso me llevará al siguiente escalón. Y pensando de esa manera, va a la cultura empresarial en función del agilismo o de la agilidad. No podemos tomarnos exagerado tiempo para ejecutar proyectos, porque entonces no avanzamos. Tenemos que perder el miedo a hacer proyectos ágiles, proyectos cortos, proyectos rápidos, proyectos que nos lleven a siguientes escalones. Tenemos que ir cazando el alcance. No tengo que tener el alcance 100% definido probablemente como entidad empresarial. Tengo alcances cortos que puedo ir cazando y ejecutar proyectos de esta manera. Entonces creo que de esa manera podemos abordarlo desde la universidad y en general desde el sector empresarial completo. Escribir este libro y escribir esos 5 casos de estudio, claramente es un proyecto, o fue un proyecto, ¿sí? Entonces, en términos de ello, ¿cuáles fueron los criterios de éxito que ustedes definieron para construir este libro? La pregunta es para cualquiera de los autores o para ti, Alejandra. Yo le doy la palabra a los autores, si alguno quiere contestar. A mí me parece, perdona, aprovecho que venía en inercia, que la metodología ejecutada excelentemente por Alejandra, pero que es todo un equipo detrás, que no se alcanza a ver, que lleva a la universidad, nos lleva allá. Si a mí me ponen a escribir el libro o un capítulo solo, no soy capaz. Realmente creo que eso es todo un arte, es un paso a paso. Hay todo un equipo de revisores temáticos, metodológicos, editoriales, académicos en general, entre los mismos compañeros, motivar esa interacción. Todos aquí tenemos mucha experiencia en la ejecución de proyectos, grandes, medianos, pequeños, de toda índole, pero definitivamente esa inteligencia colectiva que promueve metodológicamente la universidad en cabeza de Alejandra en este caso, me parece que es maravillosa para llevar este tipo de resultados. Y en ese orden de ideas también creo que nos debemos atrever más a escribir. Mucha gente, y me incluyo, tenemos miedo a escribir porque de pronto eso que va a ser interesante, eso quién lo va a leer. Y realmente cuando uno ve
un producto terminado de esta magnitud y con esta relevancia, con estos coautores, compañeros de trabajo del libro, pues vemos que salen cosas muy buenas, muy interesantes, y como lo menciona Alejandra, hay más valor en el análisis de esto que en toda la teoría o en mucha teoría que hay general, que va evolucionando, pero sigue siendo teoría. Aquí hay práctica y hay realidades que son perfectamente aplicables a industrias, a geografías, en general a cualquier ámbito. Entonces creo que motivar esa interacción como lo hizo en un corto tiempo, creo que nos motiva a perder el miedo también allí, a escribir. Tenemos que valorar lo que escribimos, poner las notas, no solo Facebook, ¿cierto? No solo chat. Podemos escribir un poquito más y atrevernos a generar criterio. Y creo que hoy ganamos esa confianza gracias a este trabajo en equipo.